Bienvenidos todos y todas a un viaje al interior. Este espacio de todos ustedes, nosotros, mis invitados y yo, haremos un viaje a nuestro mundo interno. La profesora Viorica Marián fue una de las pioneras en el campo de la psicolingüística y lleva estudiando cerebros multilingües desde los años 90. En su libro The Power of Language, Multilingualism, Self and Society, explora el conjunto de investigaciones en torno al multilingüismo, explicándolo en términos sencillos y comprensibles. Según estas investigaciones, el cerebro multilingüe funciona de forma muy diferente al cerebro monolingüe, estándar, en lo que respecta a la memoria, la toma de decisiones, la creatividad, el envejecimiento y otros aspectos. Los neurólogos que hicieron parte del estudio confirman que cuanto más se usa la competencia cerebral, menos frecuentes son los fallos en sus funciones. Y aprender un nuevo idioma es uno de los ejercicios cognitivos más completos, ya que se activa la memoria y se crean nuevas conexiones neuronales. Datos muy interesantes, definitivamente, y que tienen mucho que ver con nuestra charla de este episodio. Mi invitada para este episodio se llama Claudia Machado. Claudia es brasileña, nacida en Río de Janeiro en 1971 durante los años de la dictadura. Claudia es profesora de idiomas, habla 4 idiomas, estudió historia, derecho, comercio internacional, entre muchas otras cosas. De hecho, mi invitada no deja de aprender, pues es una necesidad que tiene muy integrada en ella. Su infancia dice que fue un poco complicada, pues el racismo existente en el país y en la época fue algo que le costó mucho gestionar, ya que no entendía muy bien lo que representaba ser una persona negra, cosa que se fue aclarando y fue tomando sentido durante su etapa de adolescencia. Aunque su pasión hoy son los idiomas, la comunicación y los viajes, originalmente estudió historia en la universidad, pues deseaba ser profesora, carrera que sentía muy vinculada con su altruismo social, que la hacía moverse entre temas de historia y política y querer crear una sociedad mejor. A los 23 años conoce a su marido, un francés que vivía en Brasil, y a los 25 años, luego de graduarse como abogada, se muda a Francia con él, aunque solo vivió 5 años en Francia, ya que luego se mudaron juntos a Costa Rica, donde él trabajaba como profesor. Claudia ha trabajado en distintos países. Se ha desempeñado como intérprete en conferencias internacionales, ha trabajado para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en diferentes ONGs de la región. Aunque es brasilera, vive hace muchos años en Costa Rica y dice que uno de sus sueños más inmediatos es llevar el idioma portugués a la cultura francesa, aprovechando esta nueva realidad tan globalizada y tan abierta que estamos viviendo. Claudia es una mujer que a sus 51 años sigue reinventándose, cosa que ha tenido que hacer ya varias veces, como por ejemplo cuando debió hacerlo luego de quedar viuda para poder retomar su vida y sus pasiones, o en este momento, pues hoy está dando pasos importantes para hacer realidad muchos de esos sueños que la han acompañado durante mucho tiempo. Hola Claudia, bienvenida a un viaje al interior, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Siempre que empiezo estas conversaciones me gusta iniciar hablando de cualidades y talentos de mis invitados. Así que antes de entrar en tu viaje y un poco en tu vida, me gustaría saber si yo le preguntara a tus seres queridos o a las personas cercanas a ti, ¿cuál es la mejor o mayor cualidad de Claudia? ¿Qué crees que me dirían? La mejor calidad mía, Cualidad. cualidad mía. Mm, Ay, es tan difícil, ¿verdad? Cuando uno es hecho ese tipo de pregunta porque te viene un montón de cosas en la cabeza, pero al mismo tiempo viene algo y te dice, no, hay que ser humilde y no hay que hablar tanto. Pero yo creo que una cualidad mía sería la comunicación. Yo creo que el resumen que hiciste, comunicar, ¿verdad? Y por eso pues me desarrollo como profesora. ¿Y cuál piensas que es el aporte que trae a tu vida y a tu entorno en general el ser una mujer tan apasionada por la comunicación? Creo que eso viene porque justamente uno, dentro de uno mismo, tiene esa cualidad
y entonces se llena también, porque la comunicación es de mí para los otros, pero también de los otros hacia mí. Entonces, eso es muy bonito, ver cómo eso funciona. Entonces hay una interacción, ¿verdad? Eso me gusta mucho, interactuar con las personas. Pero, por ejemplo, digamos, en términos de comunicación con las otras personas, el hablar otros idiomas, el interactuar con otras culturas, ¿qué es el beneficio que esto le ha traído a tu comunicación? Pues he aprendido muchísimo porque uno se desarrolla cuando usted hablaba al principio, ¿verdad? Del multilingüismo, y también quiero decir que cuando hablamos otro idioma, cuando vivimos en otra sociedad, el beneficio también te trae un beneficio social, cultural, pero afectivo también. Entonces yo diría que de poder desarrollarme, ¿verdad? En español y entender la cultura, o en Francia, cuando viví en Francia, eso ha traído beneficio de que uno puede acercarse más al otro, ¿verdad? Y construir una identidad a partir de eso. Y si ya entramos un poco en la vida de Claudia, hay que recordar que vives en Costa Rica, pero naciste en Brasil. ¿Quieres hablar un poco de tus primeros años de vida y tu entorno familiar? Vivo en Costa Rica, sí, hace 20 años, 22, y pues soy hija de una señora del norte de Brasil, que tiene una historia muy bonita de superación, ya mi mamá. eh, y mi papá viene del norte de Portugal. Entonces nací y crecí en una familia que era como bicultural, ¿verdad? La cultura portuguesa de un lado y la cultura brasileña de otro, pero eran años que uno pues se iba por la vida. Mis papás no tenían, a pesar de haber nacido y estado en la época de la dictadura, mis papás no han tenido realmente ningún problema político, ¿no? Ya cuando uno ya participa de los procesos como adolescente y ve que viene el proceso de elecciones directas, ya con 14 años, ¿verdad? Y yo siempre me ha gustado mucho estudiar historia, entonces yo a partir de ahí iba entendiendo lo que iba pasando en Brasil con los partidos, a la ascensión entonces de los partidos de izquierda, socialistas, ¿verdad? Entonces en mi adolescencia eso fue muy importante, me fui dando cuenta, a pesar de que mis papás no tenían ninguna implicación política. Y la infancia, pues una infancia al mismo tiempo normal, al mismo tiempo diferente, porque yo era diferente de mis primas, era diferente muchas veces de mis colegas y de esa persona mestiza, ahí también en esa familia, que de un lado es Brasil, del otro lado, pero al final me hizo mucho la riqueza porque tengo un amor muy grande por la cultura portuguesa y me desarrollo creo que muy bien dentro de ella. Entonces eso podría ser algo que yo puedo destacar de mi niñez. Y esa mezcla bicultural, cuando tú entras, digamos, ya a los primeros años de escuela, cuando eres una niña, ya entras al sistema educativo, ¿algún recuerdo especial de esos primeros años cuando entras a estudiar y a compartir con otros compañeritos de otras circunstancias y de otras vidas? Bueno, yo creo que fue más hacia el colegio, tal vez, o finalizar los estudios de secundaria, que hay como, se crea un compañerismo. Ahí sí vi la primera vez en que yo era un ser social, ¿verdad? El grupito, las chicas y todo. Y ya la parte, pues, bicultural era más en casa. Era la comida que se comía, eran las músicas del norte de Portugal, del folclore que papá escuchaba, porque papá ya falleció, pero la cultura portuguesa y brasileña son muy cercanas y era muy común tener portugueses en Brasil, ¿verdad? Entonces no era una cosa, tal vez un alemán, haber tenido un papá alemán o nórdico, tal vez hubiese sido más, la diferencia más gritante, pero en la casa se manejaba muy bien lo que era eso y el acento de papá sí le costaba a mis amigas a entenderlo, eso sí, eso lo puedo decir que sí, y a mí no, tanto que hoy voy a Portugal y más bien me encanta, ¿verdad?
Y en general, ¿cuál dirías que es el recuerdo, si tuvieras que pensar en una situación o un momento que recuerdes con mayor agrado o mayor felicidad de tu época del colegio? ¿Se te viene alguno a la mente? Sí, se me viene una profesora que fue ella, una señora negra también, muy elegante, Vilma, y yo creo que fue ella que me inculcó el haber querido estudiar historia. No logré terminar el curso y ya hablaremos porque ya es otra etapa de la vida y por eso también han habido cambios. Algo importante que me compartiste en tu biografía y la información con respecto a tu vida, que en cierto momento de tu vida joven o un poco pues, posterior a la adolescencia, empiezas a comprender un poco lo que es el racismo y lo que esta problemática podía representar para tu vida. ¿Tú recuerdas el momento o las circunstancias que despertaron esta conciencia con respecto a esta diferencia racial y lo que esto implicaba? Bueno, yo en la familia soy de la más, digamos, la familia es bicultural, mi mamá, mi papá, la familia de mi papá es totalmente portuguesa, sus hermanos se casaron con mis tías portuguesas, que cocinan muy bien, de hecho. Y del otro lado de mi mamá también hay una cierta mezcla, pero yo era la más negra, tanto en un contexto como el otro. Entonces se sentía la diferencia, yo sentía la diferencia, o por bromas que eran hechas, ¿verdad? Pero en la escuela fue donde me di cuenta, aproximadamente cuando tenía 10 años, me fui a un paseo, una buena amiga me invitó a su casa, a la casa de su abuela, fuera de Río, y eso estamos hablando de los años 80. Aquella señora debe de haber nacido en 1910 o 20, no sé. Y entonces ya estaba yo con esa niña y ella tenía sus amiguitas del pueblo y de pronto la señora le dijo a su nieta, pues ella va a salir también con ustedes y ella es tan negra, se ve tan diferente de ustedes. Y aquello me dejó, ¿verdad? Totalmente sin entender, ¿verdad? Y el comentario, ya yo me veía diferente de las otras personas, al menos dentro de mi familia. Y de pronto a esta amiga yo me llevaba muy bien con ella a los 10 años, ¿verdad? Pero la abuela fue la que nos comentó eso y sí, eso me dolió bastante, ¿verdad? Eso me dolió bastante. Y ahora en Brasil creo que ha cambiado mucho las cosas. Las personas sí se dan cuenta que el racismo es estructural, ¿verdad? No es de una abuelita ahí que comenta algo feo, es realmente algo que existe en la estructura de la sociedad brasileña y que hay que combatirlo, ¿verdad? Entonces, dejé el tema por muchos años, hasta porque yo no tuve problema. Cuando fui a Francia no tuve ningún problema, a pesar de ser un país que a veces hay conflictos entre migrantes, ¿verdad? Pero en mi caso fue muy bien recibida, aquí en Costa Rica también, pero es un tema que es muy importante, porque si uno puede dar voz y ser antirracista, que es un concepto, ¿verdad? También desarrollado por feministas y antirracistas como Angela Davis en Estados Unidos, es muy importante. Entonces, es un tema que a mí me gusta y que particularmente la gente puede pensar, pero usted no es tan negra, usted, pero no, hay una identidad y hay una definición que el individuo se da. Y yo me considero esa persona bicultural, binacional y que tengo esas raíces africanas. Interesante eso que dices, verdaderamente es importante, ¿no? Dar voz a este tipo de problemáticas y generar conciencia, porque bueno, como tú decías, una niña de 10 años como tú, sufrir eso, pero hay muchos niños que todavía siguen sufriendo eso en muchos lugares y es importante enseñarnos a nosotros mismos a empezar a cambiar ese discurso que puede lastimar, ¿no? Y que puede generar una diferenciación importante emocionalmente hablando. Y si entramos, por ejemplo, al tema de la comunicación y de los idiomas, ¿en qué momento de tu vida o en qué circunstancias tú dirías que se empieza a manifestar ese amor por los idiomas y ese amor por la comunicación? Bueno, yo creo que la comunicación, ella en mi vida empieza cuando yo
comienzo a frecuentar como escuelas de baile popular en Brasil, ¿verdad? Entonces de ahí veo que hay un intercambio con el otro, son bailes de pareja, entonces hay una necesidad. Y como me iba bien, entonces a través del baile popular, la samba de pareja, el rock de pareja, el bolero, yo veía que yo podía expresarme. Entonces cuando yo bailaba, pues había una gracia ya. Y entonces la gente hablaba conmigo, la gente venía a saludarme. Hay un profesor de baile que hacía como una actividad los domingos en un mall, entonces me llamaba y de ahí la gente pues venía y qué bonito baila y las invitaciones, entonces era una parte muy bonita de mi vida. Yo creo que, y es interesante porque te pregunta, yo pensé primero, no, a partir de Costa Rica, que es cuando empiezo a dar clases de idiomas, pero es la comunicación, cómo me va en el mundo con el otro. Entonces, a partir del baile, ¿verdad? Que es un lenguaje corporal, ¿verdad? Y a partir del baile, yo quiero pues bailar, yo quiero ver que la gente le guste mi baile y que sean felices y que después del baile vamos a conversar y así fue esa comunicación que vino del lenguaje corporal, ¿no? Interesante, sí, ahora que me estoy dando cuenta. ¿Y en qué momento tú dirías que tomas esa decisión de hacer de las clases de idiomas tu vida y tu profesión? ¿En qué momento los idiomas se convierten en algo más profesional para Claudia? Ok, cuando venimos a Costa Rica, mi marido y yo, pues había una necesidad de trabajo, una necesidad pues de colocarme en la vida, ¿no? No solamente seguir mi marido. Y entonces lo que pasa es que, bueno, yo había vivido en Francia 5 años, tenía un nivel muy alto de francés y pues decidí y entonces me dieron la oportunidad en los cursos abiertos de la UCR, la Universidad de Costa Rica, y me hicieron un examen de oralidad y entonces tenía un muy buen nivel y entonces me aceptaron para los cursos abiertos, ¿verdad? Porque los cursos de la universidad sí se necesitan títulos. Yo no tenía título en aquel momento y empecé con las clases de los cursos abiertos de la UCR y luego de eso, como yo lo que a mí me gusta hacer es las cosas, pero dentro de un contexto, hacerlas bien. Entonces yo dije, no, aquí hay una oportunidad de inscribirme en la UCR, en una maestría de español como segunda lengua, porque tal vez quizás vuelva a Brasil donde lo necesite, y si no, pues lo aplico en mis clases de francés. Entonces, también concomitantemente, yo fui pues dando clases y aprendiendo el español, ¿verdad? El español ya lo hablaba, medio hablaba por las canciones de salsa que bailaba con mi marido, ¿no? Porque era un gran bailarín de salsa. Entonces, a partir de ahí, pues yo veo que me ayudó bastante. Y entonces al finalizar eso, me presento al Centro de Estudios Brasileños de Costa Rica y les digo, ya me conocían y pues les digo que estaba postulando para un puesto de profesora y tenía una maestría en español como segunda lengua. Entonces sí fui admitida en el cuerpo docente donde pues actúo hasta hoy. Qué interesante. Entonces tú dirías que, bueno, o por lo menos lo que estoy interpretando, es que no era necesariamente el camino al que ibas, pero una cierta cantidad de cosas circunstanciales te pusieron en ese lugar como profesora. Exactamente, porque en Francia sí trabajé en bancos, trabajé para una empresa que hacía comercio internacional y ahí viví 5 años de mi vida, ¿verdad? Al venirnos a Costa Rica, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Los salarios aquí no eran como en Francia, ¿verdad? No era que tenía un gran sueldo, pero no era lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué skills, no? ¿Qué tengo? Y es ahí la parte de reinventarse, de la comunicación, de la facilidad de ir hacia el otro, de querer enseñar, de querer aprender. Entonces,
en ese momento yo tengo esa idea que, ¿por qué no aprovechar que mi francés es tan buena al punto de, y pues y el resto estudiar y a estudiar, ¿verdad? Y yo creo que es eso, porque también a mí me gusta tener siempre me ha gustado tener esa formación teórica. Luego tengo una formación ya en francés, ya con la Alianza Francesa de París, ¿verdad? Di clases en la Alianza Francesa de Lisboa, entonces, ya después se completa un poco mi círculo y que ahora se completa un poco porque ya ahora actualmente estoy haciendo un curso de portugués, de formación de profesores de portugués como lengua pluricéntrica, ¿verdad? Hay algo muy interesante de lo que dijiste ahora que quería recalcar, que una de mis cosas favoritas del francés como idioma es que ellos no tienen el verbo aprender, perdón, enseñar, sino que yo te aprendo algo. Yo Ajá, aprendo y yo te ajá, aprendo. Entonces, prendre, ajá. eso me gustaba mucho. Entonces, ahora que decías esto, me conectó un poco con esto que me gusta tanto del idioma, ¿no? Esa capacidad de poder aprender, pero al mismo tiempo enseñar, porque un poco está implícito. El aprender y el enseñar tienen una conexión muy bonita. Y hablando precisamente de eso, con todos estos años que tienes trabajando como profesora, portugués, francés, en diferentes países, ¿qué es lo que más disfruta, Claudia, de ese trabajo como profesora de idiomas en general? Ah, lo que más disfruto es el salario. Es buenísimo. Bueno, ¿verdad? El salario sería, bueno, ese es mi lado un poco ahí de humor que me gusta también ponerlo en mis clases. Lo que más disfruto es la comunicación, es estar con mis alumnos, ¿verdad? Y pues de entre los exalumnos tener amigos, ¿verdad? Eso es muy importante porque es un tema interesante. Cuando vivís en un país extranjero y ya no estando mi marido en vida, pues al final tu familia, tus amigos, tu familia está lejos, ¿verdad? Tus amigos están acá y ellos se convierten en parte importante de tu vida. Entonces yo tengo exalumnos que hoy son mis amigos, conviven conmigo. Entonces es muy interesante lo que eso trae a mi vida también personal, porque además enseño un idioma que es súper, sea, ya hay una aceptación, ¿verdad? El francés es otra cosa, es otro proyecto, la cultura es bonita, pero el portugués trae como un plus, ¿verdad? Porque la gente piensa mucho en la cultura en general. Francia con el francés, ¿verdad? Francia o Canadá o Suiza, pues es diferente porque te remite tal vez a historia, a patrimonio cultural, a la cocina, pero el portugués te remite también una alegría, una intensidad, es el carnaval, es la samba. Claro, doy clases de portugués también para empresarios, ¿verdad? Y trabajo como intérprete en un ambiente jurídico, pero el enseñar portugués cuando la gente no lo hace por la profesión es por gusto y el gusto viene de ahí, de ciertas experiencias de ellos también. Y me gusta eso que dices porque es que ahora que lo estabas diciendo pensé tanto cuando yo empecé a estudiar portugués, a pesar de que me fascina el hablar el francés y me gusta cómo suena el francés cuando lo hablas, desde niño siempre vivía enamorado del sonido del portugués. O sea, Exato. para mí no existe otro sonido más encantador que el sonido del portugués. Eh, yo sé que estamos en la parte de que eres profesora, pero hay una parte que me llama mucho la atención. Tú hablabas hace un momento de la corporalidad, de la comunicación a través del baile. En tus clases, en algún momento, también aparece esta comunicación corporal, el baile y demás, o esto todavía no es algo que hayas explorado. Me llama curiosidad, me genera curiosidad sabiendo que te apasiona tanto el baile y la comunicación corporal. Vieras que no, porque el ambiente de clase es un ambiente pues un poco cerrado, ¿no? Y tenemos un programa, pero bueno, en algún momento
los estudiantes, los chicos, yo les digo los chicos, dicen, ay, profesora, ¿y qué? Y nos enseña algo. Entonces, lo que yo llevo, sí, eso ya he hecho varias veces. Les preparo una caipirinha, les enseño, corto el limón, ¿verdad? La cachaza. Entonces, aquí, como ahora las clases online, ¿verdad? Pongo aquí la tabla y trato y el salud, y ellos también en casa, ¿verdad? Pero el baile es más difícil. Pero pocas veces lo he explorado, pocas veces lo he explorado. Otra cosa interesante de tu experiencia a nivel de idiomas es que también has trabajado como intérprete. Sí. ¿Quieres hablar un poco de cómo llegas a este trabajo de ser intérprete? ¿Y cuál es la clave porque me imagino que es un trabajo bastante demandante el estar traduciendo algo que está pasando en tiempo real? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué es lo interesante de ese tipo de trabajo a diferencia de ser profesora? Y llegué ahí por unos trabajos que empecé a hacer aquí en Costa Rica. No somos muchos brasileños que trabajamos con interpretación de conferencia. Entonces hubo un trabajo, un primer trabajo, no en la corte, me llamaron, me fue bien, me volvieron a llamar y un día hay una señora que hoy es mi amiga, que ella no podía estar en una conferencia porque estaba en otra, entonces la reemplacé con otra brasileña y de ahí nos conocimos y de ahí pues empezamos y ella me invitó a que estuviera en este trabajo con ella y eso fue en el 2009. Y a partir de ahí, pues en importantes audiencias de la Corte Interamericana, estuve presente en las interpretaciones de casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos para Brasil, ¿verdad? Como la guerrilla de la Guaya, pues y otros casos, de Vladimir, se me olvidó que fue pues una persona, un periodista que fue asesinado por la dictadura en el 73, si no me equivoco. Entonces había que reparar, el Estado brasileño tenía que reparar las familias y todo, son casos muy emblemáticos de la Corte Interamericana y desde entonces pues ahí colaboro, ¿verdad? Cuando hay necesidad, pues también hay otros intérpretes que trabajan con eso, aquí y con la corte, pero ha sido de mucha abertura porque me dio una sensibilidad hacia el derecho humano, ¿verdad? Que son temas que hoy en día en nuestra sociedad la gente pues piensa que es pues acobijar otros, que no es importante, ¿verdad? Hasta que se ven violados sus propios derechos humanos, ¿verdad? Y yo creo que una sociedad consciente de sus derechos humanos es una sociedad que no violaría, ¿verdad? Veo con mucha preocupación lo que pasa en El Salvador, ¿verdad? Veo con mucha preocupación lo que ha pasado en Brasil en los últimos 4 años. Ojalá podamos recuperar el respeto del otro, de las minorías y los privados de libertad también, que pienso mucho en El Salvador, pero son temas políticos, ¿verdad? Y aquí yo tengo amigos con quien me gusta mucho conversar sobre el tema para entenderlo mejor, ¿verdad? Y en Brasil, pues creo que puede venir una nueva era de más concientización de las cosas. Claro, completamente. Muy de acuerdo con eso que dices, el cuidar los derechos humanos, ¿no? Antes de que no necesitamos vernos impactados para priorizar los derechos humanos de los demás y de todo el mundo al Exactamente. final. Y en todos estos años has viajado, has vivido en distintos países, te has integrado en distintas culturas. ¿Qué dirías que te han enseñado estos años y estas experiencias fuera de tu casa? Eh, es una pregunta que hay que reflexionar mucho porque salir de tu cultura, ir a otra, es reconocerte una cierta fragilidad y al mismo tiempo una fortaleza. Entonces, si lo agarras por el lado que es de la fortaleza, yo creo que te puede dar muchos insumos, ¿verdad? Tu voz muda, tu voz cambia en otro idioma,
Eu não tenho aquela voz brasileira que eu falo com essa, né? Eu falo assim e tal. Me cambia hasta el registro de mi voz cuando hablo francés y cuando hablo español. Entonces, hasta yo soy otra persona, aunque sea la misma, ¿no? Pero otra persona porque tengo mis primos en Francia, desarrollo cosas allá que es muy propias de allá, aquí en Costa Rica igual, ¿verdad? Y en Portugal, a pesar de ser el mismo idioma, sí, yo también puedo decir que tengo mucho cariño porque tengo una familia de amigos en Portugal. Y el trabajo, pues con la Corte he trabajado en las sesiones que la Corte ha hecho en otros países como México, Honduras, Colombia, y ha sido Brasil. Fue muy emblemático participar de las sesiones de la Corte Interamericana en el 2013 en Brasil y haber conocido el primer negro que fue presidente de la Corte Suprema, ¿verdad? Joaquín Barbosa. Eso para mí fue de ejemplos, personas que son ejemplos. Yo me inspiro en ejemplos y ojalá uno pueda también ser ejemplo en alguna cosa, humildemente hablando. Estoy seguro que ya lo eres en muchos sentidos, y me imagino que la vida ya te lo habrá mostrado en distintos momentos. Algo interesante cuando empezábamos la charla es que hay muchos estudios sobre los beneficios para el cerebro de aprender diferentes Exactamente. idiomas, ¿no? Pero si lo llevamos a tu experiencia personal, si tú tuvieras que aterrizarlo a tu experiencia personal, ¿cuál dirías que es el mayor beneficio de que este proceso de aprendizaje de lenguas y de idiomas le ha aportado a tu cerebro? Yo creo que la posibilidad de desarrollarse, ¿verdad? De esa proficiencia que uno puede tener, ¿verdad? Al leer, al escribir, entonces esa intercomunicalidad que puede tener entre las personas. Y sí, el individuo es plural, ¿verdad? Hay un plurilingüismo, que es cuando el individuo puede manejarse con diferentes repertorios en diferentes idiomas, ¿verdad? Tal vez, no sé, inglés, yo hablo menos de lo que entiendo, pero eso lo que me dio fue esa percepción. No sé si eso me va a ayudar con la memoria, porque mi mamá desafortunadamente tiene Alzheimer y hay un factor también genético, ¿no? Pero yo creo que por el momento me da esta apertura de, pues, poder desarrollar varias cosas, ¿verdad? Aunque a veces se me olvida algunas cosas también, entonces no sé, no sé en qué momento yo creo que los teóricos podrán decir, ¿verdad? O si no, es solo un susto de mi parte, ¿verdad? Porque es un momento que estamos viviendo en la familia con el Alzheimer, que es una enfermedad que realmente no se conoce, pero que en nuestro caso ha sido duro, pero al mismo tiempo ha sido muy, muy bonito, porque he estrechado la relación con mi mamá. De hecho, hoy, 13 de mayo, segundo domingo de mayo, en Brasil es Día de la Madre. Entonces hay un pensamiento para mi madre que se convirtió en una persona nada agresiva, entonces la experiencia no es tan mala en ese sentido y está en vida y con buena salud. Qué bueno. Pues casualmente, eso que decías, bueno, hoy que es el Día de las Madres, pues muy interesante que hayamos entrado a esta parte, porque en Colombia también es el Día de las Madres. Y Ajá, Día de efectivamente las Madres. lo que estuve leyendo es que tiene alguna repercusión el aprender idiomas en el proceso de si vas a desarrollar Alzheimer, en el retrasarlo. Bueno, hay estudios al respecto, por si tal vez en algún momento quisieras leerlo, tal vez te podría interesar. Si una persona que nos escucha tiene como esta típica idea, ¿no? De que aprender idiomas no es lo suyo, o que nunca lo va a lograr, o que ya está muy viejo, ¿cuál le dirías tú a esa persona que es la técnica? ¿O cuál es esa clave que si la persona lo pone en práctica, perdón, le va a permitir sobrepasar esos miedos y esos bloqueos y abrirse a disfrutar el proceso de aprender otro idioma? ¿Tú normalmente qué le recomiendas a un alumno que puede presentar una problemática como estas? Ah, yo le recomiendo que tenga un novio o una novia brasileña, porque solo va a hablar portugués y de ahí es más fácil. Bueno, esa es una táctica muy buena, muy puntual y práctica. Sí, 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 no quiero dar otra.
No, hay que estudiar. Yo creo que hay enamorarse, ¿ok? Cuando uno hace algo, enamorarse. Y si lo hace por obligación, por el trabajo, pues yo creo que hay gente que se enamora de su trabajo también. Es una buena técnica, puede ser enamorarse. Yo diría que agarras una música brasileña que te gusta y a partir de ahí tratar de repetir los sonidos, buscar lo que quiere decir, el significado, ¿verdad? Puede ser bueno. Y hoy en un mundo global, imagínate, César, alguien que estudiaba portugués hace 30 años, sin internet, sin YouTube, que tenías que en Costa Rica estar con una biblioteca que quizás no sé cómo era la biblioteca en los años 80 aquí. Entonces, imagínate la dificultad. Hoy todo está entregado de bandeja en lo que es enseñanza, ¿verdad? Hay cursos, hay tips, hay Instagramers, hay YouTubers, ¿verdad? Entonces, yo he conocido, por ejemplo, tengo un buen amigo en España que él, bueno, ha viajado a Brasil, pero también ha aprendido solo. Bueno, también tiene una facilidad muy grande para los idiomas, habla 4 idiomas, pero si tú no la tienes, busca tal vez esa música, y si no conoces, pues ahí después César le da unos tips de música brasileña y todo, porque César lo conoce muy bien, las conoce muy bien. Eu adoro. Pero Exactamente. y si tú tuvieras que pensar una manera en la que una persona se pueda enamorar de la cultura brasileña o del idioma portugués, ¿cuál es esa mejor manera, aparte de la música, para enamorarte de Brasil? Ay, yo creo que hay que conocer un poco Brasil, ¿verdad? Yo creo que hay que conocer un poco, y todos son signos, ¿verdad? Imágenes. Yo creo que Brasil se lleva muy bien con ese concepto, un poco de explorar su imagen, ¿verdad? Entonces, si no es la música, pues las obras traducidas, tenemos obras de Jorge Amado, que yo digo siempre para los que no conocen, es el García Márquez brasileño, ¿verdad? Que ha hablado tanto de Bahía, pero a veces es muy difícil tener a alguien que llega al curso sin saber nada, solo si es un curso corporativo, entonces sí, la gente, pero rápidamente mi experiencia en cursos corporativos, la gente se enamora y porque hay músicas de moda. Acuérdese que Brasil siempre está lanzando un nouveau tube, como dizem em França, nouveau tube, né, a dança da manivela e essas coisas todas, e da garrafa, a dança da garrafa, a dança da garrafa. Então, eu creio que por aí pode ir a coisa de uma maneira. Claro, yo hago bromas, un poco mi humor, pero yo creo que buscar eso, y yo creo que muchos jóvenes están expuestos hoy al idioma por eso, ¿no? Con todo lo que hemos hablado, ¿no? Durante la entrevista y todo este camino que has hecho desde que saliste de Brasil y verte ahora en Costa Rica y lo que has caminado, si tú miras en perspectiva todo lo que has logrado y todo lo que te has permitido vivir, ¿no? Como mujer en todos estos años de vida fuera de tu país, cómo te hace sentir el recordar todo esto y ver en perspectiva todos estos cambios a los que te has afrontado y que has sacado adelante? Yo creo que pues hay que seguir adelante, yo creo que hay que aprender de los errores, eso sería la respuesta como, ¿verdad? Ahí perfecta, pero sigo aprendiendo, César, sigo aprendiendo, sigo con las ganas de reinventarme, sigo pues buscando ejemplos en mujeres que me inspiran, ¿verdad? En mi madre, en mis amigas guerreras, y la vida uno no sabe, te depara cosas que de un pronto a otro se te termina y hay que, uff, no, aquí está cerrado esa puerta, hay que abrirla. Pero yo tengo la dicha de ser una persona que pues, trato de ver la vida de esta manera, ¿no? Que no tenga mis periodos un poco más tristes, pero nunca me quedo ahí, ¿verdad? Y solo una vez me he quedado por haber quedado viuda y sí, eso fue duro, pero de resto yo creo que la vida ha sido muy buena, ¿verdad? Y recordándome de Celia Cruz, la vida es un carnaval.
Ah, ya lo decía la negra. Y hoy, ¿qué es lo que más admira Claudia de ella misma? Ah, lo que más me admiro yo de mí misma. Mm, difícil. Yo creo que me gusta como soy, la verdad. Me gusta como soy, el trayecto que he hecho. Y pues creo que hay que tener, yo trato de ser una persona muy grata, ¿verdad? Y generosa. Y yo creo que eso son cosas que el ser humano debería de desarrollar, porque eso, no soy como vos, no soy coach, pero yo creo que cuando uno es grato, hay la gratitud, ¿verdad? Aún en momentos difíciles, pues eso ayuda mucho, ¿verdad? Pienso en mis perritos, tengo ahora un par de una pareja de pastores alemanes que son el amor de mi vida, y no he hablado de mis perritos, pero llegando a Costa Rica, una cosa que me emocionó mucho fue el voluntariado. Es un país solidario, es un país que o es más pequeño y yo tuve más acceso, pero aquí pude trabajar mucho con voluntariados en bienestar animal. Y eso también ha sido parte importantísima de mi vida, porque me llevó a adoptar 6 perros, 7 perros, pues desarrollar esa parte también, el amor animal que tengo dentro de mí es muy importante. Y bueno, hace parte también de mi vida, mis perritos. ¿Y estás muy involucrada todavía en temas de voluntariado o de ayuda hacia los animales? ¿O te gusta mucho No, ese tema? sí, me gusta mucho el tema, hoy en día no, pero han sido años de mucha dedicación a eso. También con mi trabajo en el Centro de Estudios Brasileños hemos desarrollado pues campañas con otras asociaciones de Costa Rica, pero hoy no, hoy solo cuido mis 2 muñecos. Para aquellas personas que tal vez tengan miedo de seguir sus sueños porque piensan que es muy tarde o que ya perdieron su oportunidad, ¿cuál le dirías tú a estas personas que es la fórmula o el secreto para ser capaz de reinventarse a uno mismo independientemente de las circunstancias, la edad o el género? ¿Qué tenés en tu corazón? ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Qué pasos quiere dar? Y yo creo que cuando uno no sabe, pues buscar a personas que lo pueden ayudar, un coach, un psicólogo, un mejor amigo. No hay que encerrarse, hay que abrirse y hay que hablar. ¿Qué quiero hacer? Y tal vez hablarlo en voz alta, ¿verdad? Y asesorarse. Yo creo que es eso, ver lo que tienes en tu corazón. Yo en este momento me estoy reinventando. Es importante para mí. Entonces, he escuchado esa voz. Y también hay crisis que te llevan a eso. No es que un bello día te despiertas, de verdad, y decís, voy a cambiar. No, hay crisis. De ahí salen cosas buenas. Y uno dice, ay, esas cosas de autoayuda, que hay crisis, no, autoayuda, de verdad. Uno dice, la autoayuda es solo para el que escribe el libro, que se autoayuda, ¿verdad? No para uno que lee. Pero, pero parece, como diríamos en francés, bidón, ¿verdad? Parece, se me olvidó la palabra en francés, parece cliché, pero no lo es. A veces estás dentro de algo y es problemático, ¿y qué vamos a hacer? Te imaginas en un océano y te caíste del barco, pues tienes que tratar de nadar como sea, ¿verdad? Creo que sería esto. Pues la verdad, Claudia, muchísimas gracias por tus palabras y por todo lo que nos has compartido durante esta charla tan especial. ¿Hay algo que no hayas dicho o que no hayas comentado, que sientas el deseo o la necesidad de compartir en este momento con las personas que puedan estar escuchando esta charla? Pues no, yo creo que hemos dicho todo y las personas que llegaron hasta aquí y hasta el final, pues agradecerlas, ¿verdad? Por haberse interesado por esta brasileña, portuguesa que vive en Costa Rica y francesa también por matrimonio y agradecerles muchísimo y pues y que la vida nos traiga muchas cosas buenas. Yo creo que es eso. Un saludo muy fuerte a todos los oyentes. Yo sé que tenés un grupo muy importante
seguidores en varios países. Entonces es un honor, y César, gracias a ti por haberme tenido en cuenta para pues tu proyecto y muy amable, de verdad. Muchísimas gracias a ti por todo lo que has compartido y pues, por todo lo que nos has permitido aprender. Me llevo muchísimas cosas de esta conversación contigo. Y si las personas quieren conocer más de ti, de tu trabajo y de tus proyectos, ¿hay alguna manera donde puedan encontrarte o contactarte o hasta temas de clases? Sí, tengo ahorita, es el nuevo bebé, ¿verdad? Es un Instagram donde doy tips de portugués, hablo un poquito, direccionado o dirigido a gente de habla francesa. Sin embargo, trato de hacerlo también en portugués, con subtítulos. Entonces la página es portugués.brasil, ¿verdad? Si fuéramos a escribirlo sería portugués, ¿no? Punto Brasil, como se habla en francés, y ahí pueden seguir mis tips y consejos y descubrir un poquito más para los que no conocen el idioma, y también pueden ahí seguirme. Pues muchísimas gracias nuevamente y especialmente gracias a todas y a todos los que nos acompañaron en este viaje, nuestro viaje al interior. Namaste.